presenta Posada del siglo XIX, Antel y Be One, Be Intelligent, Be Different, Be Blue. Your Choice. Presenta Blue Cross and Blue Shield Uruguay. ¿Qué tal? El gusto de saludarles. Nueva entrega de Perspectiva Real. Para dialogar hoy con el ministro del Interior, Eduardo Bonomia, que le agradecemos que nos reciba aquí, en el ministerio. Un gusto. En este ministerio donde funcionó la UTE. ¿La UTE? La UTE. Bueno, eso... Antes del Palacio de la Luz. Me estoy enterando. Tiene su rica historia este gran edificio. Ministro, esto no es péguenle al blanco, es péguenle al bicho. ¿Lo siente así? ¿Se siente atacado por la oposición? Y de hace un tiempo esta parte, sí, antes sentía atacada la gestión, sentía que el ministerio estaba siendo criticado con argumentos que no me parecían de recibo, pero un tiempo esta parte también, además de atacar las políticas, están atacando al ministro fuertemente. Pero bueno, de hecho, cuando se conoció que usted iba a ser la primera vez ministro de Interior, también lo atacaron, ¿no? Fueron al pasado, al tema de que participó en un comando que atacó a la policía. Sí, pero después estuvo la Comisión Multipartidaria de Seguridad, que funcionó hasta agosto, llegamos a un documento de consenso con cosas muy profundas que las cumplimos todas, prácticamente todas. Podrá haber alguna que pueda haber quedado por ahí, pero lo central, lo esencial, lo cumplimos todo. Lo firmamos en agosto, pero en junio, antes de agosto, me pidieron la renuncia. O sea que desde ahí me pidieron la renuncia por el incendio de la cárcel de Rocha, que era algo que se venía arrastrando de antes, la problemática de las cárceles, y sobre todo las cárceles del interior, para lo que teníamos políticas pensadas. Y por lo tanto, no renuncié. Y hoy, desde el punto de vista de lo que ha pasado con las cárceles, me congratulo no haber renunciado, porque hicimos una revolución en cárceles. No existe prácticamente el hacinamiento, queda un hacinamiento que en los, digamos, conceptos internacionales se tolera, pero antes de que dejemos la gestión, yo creo que incluso antes de fin de año va a estar terminado, y bueno, y ahí trabajando el 68% de los presos. Si los presos son más o menos 9.700, algo más, pero no mucho más, el 68% significa que 6.600 presos están trabajando o estudiando. Cuando nosotros entramos al ministerio, en el penal de Libertad había 1.500 presos. Trabajaban o estudiaban 25. Hoy hay 1.300 y trabajan o estudian 800. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo la verdad me congratulo de no haber renunciado en ese momento. Ahora, ministro, estamos en campaña electoral y vaya que hemos pasado unas cuantas campañas y es lógico que se trate de agarrar la oposición en este caso, así como lo hizo en su momento el Frente Amplio, de puntos que se marcan como débiles. Las encuestas están marcando que la principal preocupación de la población es la seguridad. Sí. Es decir, ¿cómo sacamos una cosa de otra? No hay que sacarla. Nosotros los ataques políticos a la realidad de la percepción. Nosotros cuando asumimos, cuando hicimos campaña, Mujica desde el primer momento dijo que si ganaba me iba a poner a mí de ministro de Interior, porque entendía que era una prioridad, y me encomendó a mí hablar en la campaña de las políticas de seguridad porque era una prioridad. Y cuando asumimos el ministerio, un 64% pensaba que la seguridad era el principal problema que vivía el país.
En el 2012 bajó al 32, en el 2013 subió al 46 y hasta en el 31. Es la medición más baja que ha habido, pero es el principal problema. Pero yo no comparto tanto la formulación de la pregunta. A ver. El Frente pegaba en el aspecto más débil. No, el Frente le pegaba un proyecto. Tomaba un proyecto y entendía que había fundamentalmente desde el 90 en adelante un proyecto neoliberal en marcha y que tenía componentes económicos, productivos, laborales, salariales, políticas sociales que hacían un todo. Entonces el Frente no hablaba de seguridad, a pesar de que en ese momento, cuando gobernaban los blancos, el Partido Colorado le pegaban la seguridad, y después al revés, los blancos le pegaban a los colorados por la seguridad. El Frente no hablaba de seguridad, porque el elemento esencial era el proyecto. Y el país empezó a deteriorar por la puesta en marcha de ese proyecto. Y bueno... Claro, pero en aquel momento lo preocupante era lo económico. Quizás hoy ya no es lo mismo. No, mire, el otro día un periodista de su mismo canal le señalaba al candidato del Partido Nacional que en el gobierno del Partido Nacional había muertos en las comisarías, que había huelgas policiales, estuvo el tema de las polibandas, le señalaba que empezaron con una cantidad de rapiñas y terminaron con el doble, que si uno lo mide en términos porcentuales, junto con el aumento de los delitos contra la propiedad del 2000 al 2005 fueron los dos periodos más grandes de aumento, o sea que no, había sus cosas. Pero lo que al Frente le interesaba es que mientras ese proyecto funcionara, iba a haber marginación, cierre de empresas, desempleo, baja de salarios, seguir sin la negociación colectiva, sin que los trabajadores pudieran negociar el salario, o sea, era lo que pegaba. Y el Frente tuvo razón, porque el país se fue deteriorando, pero también hay que relativizarlo, el deterioro, porque en el periodo del 90 al 95 el país creció económicamente, creció el PBI, pero ¿qué pasó? Marginación y comenzó la migración hacia los asentamientos. Empezó a bajar el salario, se deterioraron las políticas sociales, es decir, hubo crecimiento sin distribución, y esa fue una constante. De todas maneras, digamos que un momento salarial, digamos, como para tener como modelo, fue el 98, el año 98. Gobierno que comienza en el 2000 mantiene la misma política, se agarra la crisis, porque en aquel momento uno de los temas que había era que crisis que aparecían en el horizonte, en Rusia, en México, en Brasil, y digo en todos los gobiernos, la receta era la misma. Se resfriaban allá, estornudábamos acá. Bajar los salarios, contener las políticas sociales, no empujar al empleo, porque el empleo provoca aumento de salarios, y eran políticas para proteger a los grandes propietarios. No eran políticas para salir de la crisis, tanto era así que eran recesivas. Salíamos peor cuando aplicaban esas políticas que antes. Y en el gobierno de Jorge Valle todavía llegamos con un deterioro de los términos de intercambio que lleva a que el país fundamentalmente negocia con Argentina y con Brasil. Y en el 99 se cae Brasil. 13 de enero del 99 se cae Brasil. Ahí había planteos. Yo recuerdo el senador Curiel planteaba que había que devaluar, porque si no, no teníamos cómo seguir vendiendo al exterior. La capacidad de competencia del Uruguay era muy baja, cada vez más baja. Uruguay se mantiene y sigue Argentina. Argentina cae en el 2001, en el 2002 caemos nosotros.
Y en el 2002 empieza un cambio en la forma de delinquir en el Uruguay. Aumenta el 87% de ahí en adelante hasta el 2005 los delitos contra la propiedad. Todo esto producto de la situación de la crisis. Y usted entiende que, por toda esta reseña que hace, de que los sucesivos gobiernos han llevado, alimentado a que esa crisis fuera peor. Yo creo que la política que usaron para las crisis eran de protección a los grandes propietarios y no de salida a la crisis. Y además, a pesar de la crisis, que se pudiera seguir pagando la deuda externa. Y esa fue la política. Y eso era recesivo, porque si tenemos dificultad para comercializar hacia el exterior y bajamos el poder adquisitivo de la gente, vamos a tener problemas también para el desarrollo del comercio interno. No tenemos producción para el exterior, cae el comercio interno y por supuesto va a caer el empleo. Y esto pasó. Ahora, en el Frente Amplio, cuando se produjo eso, el 87% de aumento de los delitos contra la propiedad insistió todavía más en cuestionar un modelo que era el que nos llevaba a eso. No quería atacar las consecuencias, quería atacar el modelo. Bueno, cuando el Frente asume, tiene grandes problemas productivos, grandes problemas de empleo, grandes problemas de salario, porque en términos promedio había bajado el 20%. Y eso quiere decir que algunos no bajaron y otros bajaron el 30%. En las jubilaciones bajaron el 27%. El comercio interno estaba destruido. No teníamos posibilidades de venta al exterior. Le vendíamos a muy pocos países carne. Un momento, porque... Entonces, esos son los problemas. El Frente lo soluciona. Lo soluciona. Entonces, ¿por qué hoy tocan la seguridad? Y tocan la seguridad porque del otro no pueden hablar. ¿Qué van a hablar del económico? ¿Qué van a hablar del empleo si estamos en el mejor momento de empleo de la historia? En salario, es cierto que todavía tenemos salarios que tienen que seguir aumentando, pero andamos en términos de salario digno. El comercio interno se reconstruyó. La venta al exterior, pero nunca estuvimos mejor. La imagen del país nunca estuvo mejor en el exterior. ¿Qué queda? Queda la seguridad. Ahora, ministro, ¿y por qué la gente, según las encuestas, entiende lo mismo? Entiende que la seguridad no está bien. ¿Hacemos una pausa? Porque todo esto lleva a eso. Hacemos la pausa y en instantes seguimos dialogando con el ministro Eduardo Bonomi, ministro que aparte va a seguir siendo ministro si gana Tabaré Vázquez. Eso vamos a verlo eso. Cuando termine el proceso electoral, evaluaremos. Pero Tabaré Vázquez ya se lo ofreció, ya lo públicamente. Públicamente. No hemos hablado. Hacemos la pausa y continuamos dialogando con el ministro del Interior.